Así que la idea es que compartamos una buena tarde y podamos llevar algunos conocimientos sobre todo lo que es inteligencia artificial aplicada para WordPress. Como siempre, no se desesperen por entender todos los conceptos, por ahí damos por sentadas cosas que por ahí requieren un poquito más de aprendizaje. Así que si es así, tomen nota, vayan siguiendo el taller, después queda todo grabado y después por cada una de las líneas de contenido siempre van a encontrar en los segmentos de Don Web, tanto en videos o en la página de talleres, una nota relacionada, un artículo o algo de conocimiento. La verdad que en eso Don Web invierte mucho en el conocimiento, con lo cual no van a tener ningún problema en ampliar ese conocimiento. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, si yo acá menciono abiertamente plugin y ustedes no saben por ahí qué es un conector o cómo se instala, van a encontrar alguna guía que les va a permitir adquirir ese conocimiento y van a poder seguir con el taller. Así que no se estresen con eso y vayan tratando de disfrutar y aprender un poquito. Bueno, Caro lo comentó, mi nombre es Santiago, por los que no me conocen. Hace bastante me dedico a WordPress y la idea esta tarde, como les decía, es transferirle un poco de conocimiento en cómo podemos utilizar la inteligencia artificial. Un poquito los temas que vamos a ver es qué podemos hacer con inteligencia artificial en WordPress, algunas herramientas claves que son gratuitas y de pago. Vamos a ver buenas prácticas y advertencias. Vamos a conversar por qué no tenemos que confiar ciegamente en la inteligencia artificial. Vamos a ver, obviamente, la demostración. Y como siempre, vamos a terminar con un pequeño espacio de preguntas. Siempre comentamos que la presentación es un acompañamiento teórico. Generalmente no estamos mucho tiempo acá. Esto es para que después ustedes cuando vean el taller, nosotros enviamos la presentación. La idea es que se vayan nutriendo del conocimiento teórico que mencione la misma y puedan ir acompañando los contenidos que yo voy explicando. Em, la verdad que si nos ponemos a analizar conceptualmente en profundidad el tema de inteligencia artificial, creo que podríamos estar un mes entero sin parar. Realmente es muy, muy amplio. Con lo cual vamos a intentar ser breves y explicar un poquito en dónde lo podemos aplicar en WordPress. Como verán, es muy utilizado en los sitios. La verdad que ya las páginas, el contenido, los plugins, el alcance, las automatizaciones, cada día integran más herramientas de inteligencia artificial. Sobre todo lo encontramos en distintas herramientas, por ejemplo, los que ya vienen utilizando WordPress y lo vienen utilizando hace algunos años. Recuerden que antes desarrollábamos con el famoso tema hijo, quizás, que era el que no estaba tan sujeto a las actualizaciones y permitía mayor tipo de personalizaciones. No es que no se use, pero van a notar que los temas premium o compatibles con ciertos constructores vienen cada día más amigables y más abiertos a la utilización de inteligencia artificial. Y la verdad que en el desarrollo eso no hace otra cosa que ahorrarnos tiempo y por ende aumentar nuestra productividad. Eh, Estas funciones antes la verdad que eran ultra premiums y hoy día cada día están más al alcance. La verdad que algunas obviamente tienen un costo, sobre todo cuando uno le da escalabilidad al contenido o a los sitios, pero cada día ese costo la verdad que está más accesible frente a las ventajas que nos dan y además las integraciones gratuitas que nos ofrecen cada día son más. Entonces creo que desde un marco temporal de los últimos 2 o 3 años, el crecimiento, la verdad que ha sido exponencial. Acá nos da una serie de estadísticas de por qué se utiliza WordPress o cuál es la ventaja. Si bien siempre lo mencionamos, es uno de los constructores más utilizados. Yo creo que por excelencia es el de mayor compatibilidad. Después, obviamente, tiene ventajas y desventajas, pero acá simplemente explicamos cómo se usa, no damos fundamentos si es mejor, si es peor o por qué deberíamos usarlo. Nosotros confiamos en que es uno de los mejores editores y justamente una de las razones es esto que venía comentando, que cada día está más abierto y sujeto a actualizaciones que permiten mejorar tanto el desarrollo como el resultado visual que va a tener cada uno de los visitantes de los sitios. Esta es una realidad, cualquiera puede utilizar herramientas de inteligencia artificial, cada día están más accesibles. Siempre recordemos que tenemos una herramienta de inteligencia artificial, un motor de inteligencia artificial y un mecanismo conector entre ellos que es la famosa API. Antes, por ahí, el desarrollo de estos mecanismos conectores era un poquito más profundo, requería
conocimientos profundos en programación y hoy cada día está más accesible y hace que, como dice este texto, que cada día personas sin conocimientos profundos en programación puedan realizar estas integraciones. Bien, un poco conceptualmente, ¿qué es inteligencia artificial? Creo que la mayoría, si se anotó en este taller, lo conoce, esta placa casi que está de más, pero básicamente es un motor de inteligencia que tiene una conexión de múltiples N bases de datos conectadas con cierta información y lo que permite es la interpretación en un tiempo que es ínfimo, en lo cual yo le meto un prompt, que es básicamente una idea, una integración, una consulta, y en tiempo real va, busca, interrelaciona conceptos y me devuelve una imagen, una respuesta, un mecanismo. Esos conceptos están validados y esa validación, si se quiere, viene de búsqueda tras búsqueda tras búsqueda, que es el conocimiento tercero, el conocimiento de terceros que está totalmente verificado. Obviamente son máquinas de interpretación que saben hacer absolutamente todo, desde programar, generar, están con tendencias de mercado, con valores, con información. Y después tenemos distintos motores, que son los famosos motores como el de OpenAI o los motores de Google, los motores de Copilot y distintos proveedores. También hay muchos más que no son tan conocidos, que funcionan de una manera excelente, pero básicamente todos proveen mecanismos de conocimiento. Ese mecanismo de conocimiento está materializado en distintos elementos. Esos elementos pueden ser un famoso chatbot o simplemente puede ser la herramienta de conexión para que yo vaya generando mis propias herramientas y vaya entrenando un bot, por ejemplo, o un mecanismo de consulta o ciertas personalizaciones. No nos vamos a ir tan profundo en conocimientos técnicos de todo lo que se puede hacer con inteligencia artificial, pero sí quiero que les quede que es un motor básicamente, que ese motor yo lo puedo utilizar para diferentes usos. De hecho, ahora en la parte práctica vamos a ver uno de ellos. Acá básicamente cómo podemos aplicarlo a WordPress para escribir texto, corregir mejoras de contenido, traducciones automáticas, sugerir títulos optimizados para SEO, crear imágenes, analizar el comportamiento visitante para mejorar conversiones. Bueno, en este último, ya por ejemplo acá se nos adelanta un poco la empresa que conocemos, que es Google, básicamente para las búsquedas, porque ya las herramientas de analítica, que son básicamente las que nos muestran las conversiones, visitantes y el comportamiento analítico que va teniendo nuestro sitio, ya tienen mecanismos aplicados a la plataforma en sí mismo, con lo cual la sugerencia, la lectura o los cambios que nos va devolviendo la herramienta ya están todos mejorados con inteligencia artificial. Sin contar que todas las acciones que yo voy realizando probablemente tengan alguna componente que esté traducida con IA y de ese sentido me permite obtener el mejor resultado. De todos estos usos, yo me quedo con el de los textos, la verdad que es algo muy útil, em, sobre todo para la parte de optimización de SEO. Hoy hay tanta competencia en sitios, en productos, la parte web está tan dinámica que ya no es un opcional tener un texto que esté bien configurado para lo que es optimización o posicionamiento, sino que casi es obligación. O sea, debemos tener un buen contenido, ese contenido se debe poder destacar, el sitio debe estar rankeado, ese contenido lo hemos explicado en otros talleres, no debe ser 100% con inteligencia artificial, capaz que aplico el 90%, pero debe tener algo de autenticidad porque es la manera que se va destacando de otros. Hoy cada día los motores de búsqueda, si bien están las herramientas, tienen ciertas optimizaciones para detectar cuando el contenido es 100% inteligencia artificial y de esa manera no lo optimizan de la misma manera que si el contenido es auténtico. Sobre todo en este último tiempo se han visto muchos avances, con lo cual siempre se recomienda cierta utilización de inteligencia artificial, que puede ser la mayoría del porcentaje, para algo es la herramienta, pero también una componente de personalización. Con lo cual, en los usos que nos detalla la placa, se pueden quedar con escribir textos, si se quieren, al 90%, y todo lo que es la optimización para SEO, que como les decía ya casi que no es opcional, deben considerarla dentro del sitio. Y obviamente quienes lo han realizado este proceso en años anteriores sabrán lo difícil que es optimizar un sitio desde los títulos con H1 que tengan el término de concordancia, la palabra clave que yo voy a poner, que el texto alternativo de la imagen también, que el artículo tenga tanta cantidad de palabras y hoy quizás con un prompt en
dos o tres consultas al chat, ya tengo el artículo, me voy a un generador de imágenes con inteligencia artificial, ya tengo la imagen, y después simplemente le doy una personalización y capaz que en 10 minutos o menos logro resolver antes, algo que antes tardaba una hora quizás o una hora y media, dependiendo de la longitud del texto. Realmente en eso sí, sí hay avances grandes. Y después sí tenemos ciertos temas que acá sí les tengo que decir que no son gratuitos, generalmente son de pagos, sí tienen costos muy competitivos en el mercado para lo que es el valor de una web, pero sí son herramientas de pago que hoy a través de ciertos temas me permiten crear, por ejemplo, todo el contenido del tema con inteligencia artificial o todo el contenido de las páginas internas de ese tema o ciertas secciones. Ya hay temas que integran cajitas de prompts para poner, quiero crear una página de contacto que tenga el mapa del negocio con tal dirección y además un formulario que tenga estos 5 campos. em, y una página de agradecimiento. Enter y automáticamente va creando toda esa estructura de página. En eso hay avances muy grandes. Esas herramientas hay muy pocas gratuitas o son gratuitas tipo 7 días o un tiempo muy cortito como para probarlas realmente y después se pagan. Y después viene la utilización que le va a dar cada uno. Si somos un emprendimiento o un emprendedor que vamos a realizar un sitio único, quizás nos conviene invertir en tiempo y hacerla por nuestra cuenta. Si somos una agencia o prestamos un servicio freelance de crear sitios web y vamos a hacer esto en cantidad, quizás me conviene pagarlo porque es donde yo voy a avanzar y eso me va a dar escalabilidad. Em, y cada uno va a ir evaluando su caso en particular, pero la verdad que frente a lo que me dan no son costos considerables. Bueno, herramientas claves claves de forma gratuita y de pago. ¿Por qué gratuitas y por qué pago? Realmente es gratuito el mecanismo que me va a permitir conectarlas en el sitio web, que son los famosos plugins o conectores. Dentro, como todo plugin, tenemos plugins gratuitos y plugins de pagos hasta ciertas funcionalidades. Pero generalmente los que me permiten renderizar herramientas de inteligencia artificial siempre se pueden descargar de forma gratuita. Ahora, ¿dónde va a estar la limitante? Que la API, que es el conector entre el motor de inteligencia artificial y el plugin, el chat o cualquier elemento que ustedes quieran mostrar para sus visitantes, es gratis hasta ciertas consultas o ciertas palabras. La verdad que cuando salieron que estaban en fase de prueba por ahí o que estaban validando con versiones beta, permitían realizar un montón de acciones de forma gratuita. Hoy cada día la están limitando más, ya la están limitando a cantidad de palabras, cantidad de prompts y demás. Y lo que busca es que cada uno se suscriba a la licencia premium. La realidad, si tenemos que ser súper analíticos en el análisis, pagar una licencia de inteligencia artificial de las premium, la verdad que es un costo muy bajo frente a lo que me puede dar y más si la aplico en un entorno laboral. No es totalmente inaccesible. Em, y ahí sí puedo realizar distintos usos. Pero bueno, quería aclarar esto porque los plugins o las herramientas sí son gratuitas, los conectores son gratuitos hasta cierto punto. Claro que si uno está pensando en un chatbot que probablemente lo tenga un visitante, que probablemente le vaya a dar escalabilidad o una respuesta a mi sitio, o vaya a dar cierto aprendizaje de un determinado tema, y la verdad que con una licencia gratuita no voy a hacer nada porque con dos o tres o X consultas ya se va a agotar y eso no deja bien parado lo que yo quiero mostrar. Ahora, si es más algo interno, quizás con pocas consultas, em, capaz que me sirve, pero bueno, como siempre, cada caso es particular, cada web y cada proyecto es particular, hay que estudiar cada caso y en función de eso accionar. Bien, alguna de estas herramientas es ChatGPT más el plugin para WordPress, que es el que vamos a utilizar ahora. Em, Canva con inteligencia artificial, acá tienen dos maneras. Hay una inteligencia artificial, perdón, una función de inteligencia artificial con Canva que viene con la versión premium, con la gratuita, permite crear algunas imágenes, pero hasta cierto punto. Y después tiene una salida en un código embebido que yo le puedo poner a mi sitio web, con lo cual voy generando en la plataforma imágenes que después puedo visualizar en nuestra web. Ese es un mecanismo conector que no requiere ni siquiera de plugins, lo puedo hacer con el código embebido que me va dando la plataforma. Después tenemos Just SEO y Rank Math. Yo recomiendo este segundo plugin, que casi la parte gratuita del plugin permite realizar excelentes posicionamientos de sitio. La parte paga del plugin directamente ya me va diciendo con inteligencia artificial qué es lo que tengo que hacer en el sitio y por dónde ir. Y la verdad que es muy agradable.
Y después, bueno, tenemos Content Bot y demás herramientas que me van a permitir crear una especie de chat en mi sitio o una especie de bot. Y esto, obviamente, según el uso que yo tenga con el sitio, me va a permitir realizar distintas automatizaciones y sobre todo llevar información clara para el usuario, que es el objetivo final que buscamos con cada una de estas herramientas. Acá a la derecha están tres herramientas que son las más utilizadas, si se quiere. Em, que quería que las tuvieran en pantalla para que sepan un poco qué es lo que se utiliza. Acá va ofreciendo distintos tipos de compatibilidad porque dijimos que tenemos por un lado el motor de inteligencia artificial, tenemos el conector, tenemos la herramienta, pero después también tenemos que ver qué tipo de compatibilidad tiene esa herramienta con el tema que nosotros estemos utilizando en nuestro sitio. Buenas prácticas y advertencias. Acá básicamente nos da una advertencia de el poder que tiene la inteligencia artificial. La verdad que cada día, a medida que va aumentando el tiempo, van aumentando las prestaciones, esas inteligencias o esos motores de inteligencia artificial vienen cada día más entrenados, con más información. Las bases de datos de conocimiento se amplifican, entonces el poder de la información puede ser muy ventajoso, como también puede no serlo. Entonces, una de las buenas prácticas siempre es revisar y editar el contenido generado. Esto es un poquito lo que yo les venía mencionando. No siempre se confíen al 100% en lo que es inteligencia artificial, sino que también realicen una personalización, verifiquen la información, fíjense que esté bien o construyan con distintos tipos de información, vayan cruzándola y van haciendo su información personalizada. Acá básicamente cuando ustedes tienen un tema pueden ir buscando lo mejor de cada tema y en base a eso es la personalización. Voy a ser claro con un ejemplo. Nosotros acá, por ejemplo, desarrollamos muchas temáticas de WordPress. Entonces, por ahí, uno de los desafíos que tenemos con Don Web es qué vamos haciendo mes a mes en WordPress, porque, claro, es un mundo, pero después cuando uno va tocando tantos temas durante tanto tiempo, parece que todos los temas ya están conversados. Entonces, siempre hay que ir buscando algunos de los temas. Entonces, ¿de qué forma le damos esa personalización? Vamos buscando ciertos temas, vamos buscando algún uso particular de esos temas y en función de eso utilizamos inteligencia artificial, vamos creando el contenido, pero lo vamos enlazando nosotros sobre lo que queremos explicar. Obviamente le damos la impronta personal y de esa forma va saliendo un tema único, quizás con la ayuda de inteligencia artificial. No invertimos el tiempo que tuviésemos que haber invertido si esto fuera desde cero. Sin embargo, creamos algo que con un prompt no hubiésemos llegado, sino con varios prompts aplicando la idea, tratando de entrenar a dónde queríamos llegar, por ahí aplicando algún uso. Por ejemplo, el mes pasado hablamos de los campos personalizados, si se quiere, para a un símbolo de entrada de blog, que es un custom post type personalizado. Eso probablemente si yo se lo escribo se lo escribo a ChatGPT o a Gemini o a cualquier motor de inteligencia artificial textual, no me devuelva la información que yo necesito aplicada para un web, sino que me vuelve un cúmulo de información teórica que probablemente me sirva. Ahora, el uso que yo le quería dar probablemente no sea exacto. Si yo voy tomando cada una de las herramientas, lo voy entrenando y le voy diciendo por dónde quiero ir, probablemente llegue al resultado personalizado y único que busco tener. Entonces, capitalizando un poco todo esto, siempre revisen, tomen algo de información, sean muy claros con los prompts y después siempre personalicen esa información que le da. Bien, acá hay que tener cuidado con la información que va a buscar la inteligencia artificial. Esto es básicamente por la cantidad de información que tiene. Por ahí puede que mezcle algunos datos y no le dé la información que ustedes necesitan. Pero bueno, acá básicamente no nos vamos a detener en esto. Simplemente revisen muy bien y sean muy claros con los prompts. Siempre se recomienda establecer el rol que uno quiere darle al motor en lo que es la parte de búsqueda, el contexto y el lugar. Por ejemplo, si fueses un especialista en marketing, que tenemos este problema y estás en Argentina y después viene todo el prompt, o si fueras un desarrollador web, entonces de esa manera vamos ocupando un poquito o vamos filtrando la respuesta que nos va a dar porque en cierta forma el motor ya sabe dónde ir a buscar y de esa forma se la hacemos un poco más fácil y yo por el otro lado como usuario voy a tener la respuesta de una manera más certera. Bueno, acá nos da unos consejos o buenas prácticas para tener en cuenta, como evitar frases demasiado genéricas, asegurarse que el contenido aporte valor,
utilizar palabras clave con naturalidad, no forzadas. Básicamente acá no hay que tirar un prompt gigante y tratar de orientar siempre al motor para que vaya yendo al lugar donde yo necesito que me dé esa información. He visto que por ahí uno le pone un artículo gigante y no es claro con el prompt, entonces de esa manera es difícil que yo tenga la respuesta que necesito. Bueno, esto es un poquito de lo que hablamos, lo dije antes de ver la placa, pero bueno, básicamente hay que evitar usar todo 100% con inteligencia artificial. Esto después véanlo y estudienlo tranquilo, son simplemente consejos que tienen que tener en cuenta. Que está bueno entender a nivel de desarrollo un poco de contexto o que se viene, que cada día los mecanismos de interpretación están preparados para ver un contenido orgánico que está escrito, si se quiere, o personalizado, a un contenido que está 100% por inteligencia artificial. Esto hace que se empiecen a duplicar los contenidos y por ende los robots vayan a rechazar ese tipo de contenido y todo nuestro esfuerzo en posicionamiento, la verdad que no va a tener mucho sentido si voy realizando siempre estas prácticas. ¿Qué tengo que hacer acá? Tomar el 90% si se quiere de automatización y el resto aplicárselo con la impronta propia. ¿Por qué no confiar ciegamente en la inteligencia artificial? Bueno, acá básicamente hay muchos aspectos, pero yo creo que si aplicamos sin leer la placa, el sentido común es porque siempre lo tenemos que tomar como una herramienta que nos facilita y nos optimiza el tiempo y nos hace escalar, pero no lo tenemos que tomar como una verdad absoluta. Si yo hay algo que no sé, siempre me conviene adquirir ese conocimiento y en función de mi criterio y de mi respuesta, utilizar esa información en mi sitio o en donde sea, porque esta es la verdad que se aplica, hoy estamos hablando de WordPress, pero lo podemos aplicar en cualquier aspecto. Y realmente estar seguro de lo que yo estoy poniendo. ¿Qué quiero decir con esto? No tenemos que tomar la información que nos da y automáticamente renderizarla o mostrarla sin tener un filtro, si se quiere, porque de esa manera podemos estar incurriendo en un error. Perdón, con esta placa hay distintos tipos de uso. Yo quizás me detuve o sesgué mucho la respuesta a que es cuando creamos un contenido, en estos contenidos que yo les explicaba, por ahí cuando creamos alguna página de un tema o una entrada de blog, y no somos claros con el prompt. Y ahí nomás apretamos Enter y creemos que ese contenido está bien y automáticamente lo subimos. Eso es lo que por ahí quieren decir estas buenas prácticas, que es, ok, no hagamos eso, creemos el contenido, tratemos de personalizarlo, vamos a tratar de enriquecerlo y cuando esté seguro de ese contenido, ahí generamos la entrada o página o archivo del tema, pero no a ciegas porque ahí es donde puede fallar y eso es información que está saliendo en la web a nuestros visitantes. Bueno, vamos a pasar ahora a la práctica, justo media hora, y todavía no vamos a la pregunta. Hoy vamos a trabajar con el plugin de inteligencia artificial AI Engine. Vamos a trabajar con Copilot y con Tidio Chat. Son tres que vamos a ver en este ratito. Bien, y nos vamos a ir a un WordPress recientemente instalado. Como verán, esto no tiene absolutamente nada. Este es el sitio, así como viene, lo acabamos de instalar. Y lo primero que vamos a hacer es irnos a la parte de plugins y vamos a añadir un nuevo plugin. Vamos a poner AI. Bien, y fíjense ya todos los que integran inteligencia artificial. Esto lo vimos en las placas. Esto es un plugin de posicionamiento de páginas. De hecho, estos son los dos más populares. A mí en lo personal me gusta este que es Rank Math, pero Yoast funciona bastante bien, lo usé mucho tiempo. Estos plugins básicamente permiten que todas las técnicas que nos van pidiendo en el posicionamiento, recordamos que en el posicionamiento me va a pedir que el título esté relacionado con la palabra clave, que la palabra clave esté ubicada en la primera parte del contenido, que tenga una extensión mínimo de 600 a 1000 palabras, que el texto alternativo de la imagen tenga la palabra clave. Bueno, todo eso, lo que va a hacer la inteligencia artificial es directamente o generarme contenido o aplicarme las palabras claves o darme la imagen y de esa manera me va automatizando todo el mecanismo que yo tengo que realizar. Incluso puede enriquecer textos y hasta generarlos. Como siempre, no es recomendable generarlos al 100%, pero sí enriquecerlos o ver en qué mecanismo puedo automatizar. Claro está que si yo tengo que posicionar una web de 5 secciones, y la verdad que no es
tanto trabajo, sobre todo si el sitio comparte una temática y la palabra clave que yo quiero posicionar está definida, no hay mucho problema. La verdad que tengo que invertir un poco más tiempo y lo puedo hacer y quizás no vale la pena tener la parte de inteligencia artificial de este plugin de posicionamiento. Simplemente con algunos prompts en una herramienta externa como ChatGPT puedo lograr un resultado similar. Ahora, soy dueño de un e-commerce que tiene 250 productos y me quiero posicionar en productos, en categoría o en las entradas de blog que hablan de cierto producto, como puede ser una marca de indumentaria, de moda, por ejemplo, que necesita ese posicionamiento. Y ahí la verdad que recontra conviene y van a estar haciendo un negocio si contratan este tipo de herramientas porque a medida que van creando esas páginas, entradas o productos, van generando los prompts necesarios para posicionarlos y de esa manera la web está totalmente posicionada y ahí con una mínima inversión consiguieron un resultado impresionante. Bien, y este fíjense que no lo vamos a utilizar ahora, pero ya es un tema que se llama Cadence, que ya viene con bloques por inteligencia artificial, que acá sí se aplica el ejemplo que yo les explicaba de, bueno, quiero una sección de contacto que integre el formulario de contacto, el mapa y que además tenga el botón de WhatsApp. De esa manera se va generando ese prompt y automáticamente va orientando. Probablemente haya que hacer algunas intervenciones, no es tan fácil como escribir, automáticamente aparece la sección, pero sí me va dando una idea de estructura y de contenido que básicamente me va ahorrando tiempo. Esta es la herramienta con la que vamos a trabajar ahora, AI Engine. Fíjense, el plugin es súper seguro, tiene reviews positivas, tiene muchas instalaciones. La verdad que es muy utilizado. Siempre, por favor, traten de leer cuando busquen de forma autónoma un plugin el tema de la última actualización, cómo está rankeado, cuántas descargas tiene. Si es necesario, pueden poner más detalle y ven en la web del repositorio de plugins de WordPress cómo está catalogado, porque cada vez que las herramientas son más nuevas, sí pueden haber herramientas maliciosas que estéticamente sean parecidas o iguales y capaz que esos datos simplemente sirven para hackearles los sitios. Así que por favor, siempre tengan cuidado. Igual hay un orden natural que casi todo lo que sale en las primeras páginas, lo que más rankeado está, más utilizado está, o está mejor posicionado con los términos de búsqueda que vamos poniendo en la cajita de búsqueda del repositorio de plugins. Bien, lo instalamos y lo activamos. Perfecto. Si observamos en el panel lateral izquierdo, ya tenemos el plugin, simplemente nos posicionamos y hacemos un clic en AI Engine. Bien, ya tenemos el plugin. Acá básicamente va a aparecer en el modo de chatbot, que eso se va a incluir en nuestro sitio web. También vamos a aprender a crear contenido con este plugin. Y fíjense, este plugin es gratuito, como verán, lo acabo de instalar en un WordPress que no tenía absolutamente nada. Nunca puse tarjeta, nunca me logué, nunca me pidió una cuenta ni nada por el estilo. Sin embargo, me está diciendo que en ciertas funcionalidades tiene funciones pro. Entonces, probablemente si yo quiero liberar todas estas funciones, me va a permitir o me va a pedir que me loguee y probablemente tenga que comprar alguna licencia Pro. No va a ser el caso que vamos a explicar ahora, pero cualquier cosa acá tienen toda la información que este plugin puede procesar. Nosotros vamos a ver la parte de chatbots, que es lo que queremos incluir en nuestro sitio web, que es un chatbot que se muestra como el ejemplo que tenemos acá y lo vamos a poner en este sitio web. Obviamente no está configurado, fíjese que acá tiene el shortcode para ponerlo, pero lo tenemos que configurar. Entonces, para eso nos vamos a ir a la parte de ajustes. Bien, en ajustes le vamos a decir qué entorno o qué tipo de motor queremos ocupar. Yo voy a utilizar el de OpenAI, pero fíjense todos los que tienen, inclusive está el de Google a través de Gemini, que funciona de manera impecable. A mí en lo personal me sirve un poco más ChatGPT. Y después, atención acá, vamos a obtener esta famosa clave API. Acá simplemente hacen un clic en la cuenta. Y acá les va a permitir que se loguen con su cuenta de OpenAI en este caso, o que creen una y en función de eso les va a dar la API. Yo, por ejemplo, me voy a loguear con la mía para mostrarles.
Vamos a ocupar otra porque esta no tenía todo el logueo que necesito y les va a hacer perder mucho tiempo. Bueno, fíjense, automáticamente me va a llevar a la página del ChatGPT que cada uno tiene, en donde voy teniendo todo lo que es el portal de desarrollo, si se quiere, y acá me va a dar todas las prestaciones que contiene la API. Generalmente la API, como yo les decía, es el mecanismo conector y directamente les va a dar todo lo que pueden hacer, dónde la han utilizado y la cantidad de APIs que tienen. Cuando van a la parte de administración, básicamente les va a decir las que tiene, qué pueden hacer o qué pueden, la cantidad de consultas que pueden realizar. La realidad, como yo les explicaba, este entorno antes era como súper amplio, podían hacer un montón de cosas. Hoy día, cada día la restringen a cantidad de palabras o cantidad de prompts y la verdad que cada día se hace un poquito más complicado. Acá básicamente les va a dar todo lo que ustedes han utilizado en su cuenta personal. Recuerden que para el acceso directamente pueden cliquear acá, lo pueden loguear previamente y ya lo va a llevar a la página que ustedes necesitan para crear las APIs. Yo acá ya la mía ya la tengo creada, con lo cual voy a usar ese número. Ustedes lo que tendrían que hacer si es que no la tienen creada si es que van a utilizar ChatGPT en este ejemplo, van a crear una nueva API, le ponen el entorno, que puede ser, por ejemplo, WordPress, y automáticamente la crean. No tiene más que eso. Yo ahora voy a colocar mi API para mostrárselas. Bien, voy a colocar la mía. El ID de la organización no es importante. Y directamente en el chatbot ya debería quedar conectado. A veces, que es real, tarda algunos segundos en tomar, con lo cual no se asusten si durante los primeros minutos le da error. Acá voy a, por ejemplo, voy a poner que es una web y fíjense que ya conectó. Me tira toda la información que yo necesito y acá está buscando el motor de información de OpenAI y básicamente me va a buscar todo lo que yo necesite. Esto es sumamente útil cuando yo quiero hacer o quiero tener un mecanismo de consulta en mi web. La realidad es que si ustedes van utilizando ChatGPT y van entrenando ese robot, también le pueden decir que esa API conteste de determinada información o bajo cierta temática o a través de XPDF o simplemente que busque el motor de inteligencia artificial normal para que responda libremente. La realidad es que el uso de esto o el uso que puede ser ventajoso es que ustedes vayan entrenando ese robot, que le vayan dando información vía ChatGPT. Esto lo hacen con la plataforma, por eso en el primer menú que les mostré, que básicamente es el mismo panel, ven todo lo que pueden tener. Acá sí realmente hay algunos conocimientos un poco más profundos en programación, pero bueno, ahí nos excederíamos un poco en la temática de este taller. Yo la verdad sí les cuento que pueden entrenar a toda esta plataforma que es el portal de desarrolladores para que lo que integren en su web les dé información específica de algo. Puede ser, por ejemplo, un brochure técnico de algún tipo de producto. No sé, si yo vendiera, por ejemplo, bombas y quisiera saber qué es una bomba centrífuga de tantos HP, bueno, quizás entrenando con un PDF a todo este motor me dé la respuesta. En este mecanismo, como está, que es lo que a mí me interesa que sepan conectarlo, es un mecanismo de respuesta general donde yo puedo poner que es un auto eléctrico, por ejemplo. Fíjense que es 100% preguntas y respuestas generales. Bueno, acá me respondió básicamente que es el auto eléctrico. Entonces, repasando, acá ya conecté, ya tengo mi motor de inteligencia artificial vía OpenAI conectado y si yo quisiera, mediante la plataforma, de forma externa, puedo entrenar para que estas respuestas sean de algo en específico. Bien, ¿qué nos queda realizar? Acá puedo realizar una pequeña configuración de lo que yo pretendo que se vea. Por ejemplo, el color del mensaje, puedo cambiar los mensajes si se quiere, los puedo traducir y demás. Puedo mostrar qué quiero ver, básicamente. Y lo más importante, tengo el shortcode acá, que lo puedo poner en mi sitio.
Vamos a crear una página nueva. Bueno, fíjense cómo medimos rápidamente el chat. Volvemos a lo mismo. Estamos en un ejemplo de un chat generalista. Esto mismo podría ser un motor entrenado para alguna consulta en específico y de esa manera puede ser muy provechoso para el visitante del sitio de ustedes. Pero fíjense en qué simples pasos conecté a ChatGPT en mi sitio web. Repasamos muy rápidamente lo que hice. Me fui a plugins, trabajé con el plugin de AI Engine, me fui a ChatGPT, conecté la API que yo generé de acuerdo a mi chat. Una vez que los conecté, directamente obtuve el shortcode, que era básicamente este código que está dentro de chatbot. Lo copié, me fui, creé una página, agregué el widget de shortcode, lo pegué, publiqué la página y perdón, no, se me fue. Ahora la buscamos. Y el resultado está acá. Habíamos dicho esa página. Cualquier cosa hicimos. Bueno, esto ustedes no lo hagan, por supuesto. Bueno, se pone lenta. Con Caro estamos acostumbrados. Estas cosas suelen pasar en el medio de los talleres. Em, Acá estaba la página que habían creado. Acá dijimos estaba el widget del shortcode. Y acá directamente estaba la famosa página con el chat. Ahí está. Bueno, eso es uno de los que vamos a utilizar. La verdad que hay varios. Otro de los que vamos a utilizar, como bien lo decía la placa, es el de Compilot. Para ello vamos a ir a plugins, vamos a añadir un nuevo plugin, vamos a buscar AI y vamos a trabajar con este plugin que es AI Compiler. Vamos a hacer un clic, lo vamos a activar y vamos a ir a la parte de ajustes, también lo pueden buscar desde acá. Y en ajustes este es un poquito más fácil de setear. Vamos a ir a APK, yo acá vuelvo a usar la misma APK que tenía, eso es lo bueno. Lo mejor sería, o lo más recomendable, que puedan usar una API que vayan generando por sitio, con lo cual, si en el mismo sitio van a utilizar distintos proveedores, no hay problema que sea la misma. Si se van a ir a otro sitio, em, ahí sí deberían generar una por cada uno de los sitios y después en la referencia, así como yo puse WP, pueden poner los sitios que ustedes necesiten. Bien, y de esta forma ya tengo el otro motor que es el de Compilot vía OpenAI, que también simplemente es otro mecanismo de renderización de ese motor de ChatGPT que yo voy a utilizar. Y uno de los usos más importantes es que yo, por ejemplo, puedo ir a la parte de entradas y fíjense que aparece en este botón, el famoso botoncito que ya puedo crear una entrada. Entonces yo si quisiera puedo añadir una entrada y en esa entrada ya fíjense que tengo todo el motor de inteligencia artificial. Esta entrada no tiene absolutamente nada. Vamos a poner que quiero crear una nota de WordPress con elemento, por dar un ejemplo. Puedo elegir las cantidades de secciones, puedo elegir el lenguaje que vamos a utilizar, puedo poner el estilo, por ejemplo, quiero que esto sea descriptivo, que lo hable en un tono neutral. Acá me va a previsualizar, sigo los pasos y automáticamente ya podría crear mi título, podría crear las secciones, podría crear el contenido.
Acá está el contenido. Podría crear etiquetas, podría crear el texto lateral que va acompañando esta nota. Y obviamente podría escribir la nota. Acá ya voy a procesar la misma. Fíjense que en el mismo plugin ya hay algunas funciones pro, como por ejemplo la creación de imágenes. Acá le daría a escribir y fíjense automáticamente cómo apareció en cuestión de segundos la nota. Claro está que yo acá no voy a configurar absolutamente nada. Puedo poner si quiero más secciones, más texto y demás, pero fíjense en qué cuestión de no sé cuánto tardamos, un minuto y medio, ya tengo una nota creada que probablemente me va a servir, que tiene todo lo que yo necesito. Y si yo quisiera, después me voy con el plugin de, por ejemplo, Yoast o el otro que mencionamos que es RankMath, y directamente puedo posicionar esta nota y fíjese que si quisiera puedo cambiar algo del título, puedo crear otro tipo de contenido, puedo ampliar y automáticamente esto ya es una nota de borrador que después la publico y directamente ya tengo un contenido que lo he generado. Esto lo acabamos de hacer 100% con inteligencia artificial. Creo que fueron testigos que no puse una tarjeta de crédito, nada, simplemente utilicé una API de mi cuenta personal de ChatGPT y en función de eso estoy tomando elementos para crearlos. Bueno, creo que ya 10 minutos justos quedan, así que volvemos al espacio de preguntas y acá nos quedamos. Hay varias preguntas, si querés ir viendo, Santi, yo voy comentando algunas cosas que preguntaban en el chat. En la cajita de preguntas dejaron algunas consultas y les recordamos que pueden dejar algunas consultas más ahí porque es la forma más ordenada de poder responderlas. Y de paso, mientras Santi tuvo un poquito de aire, le doy este momento de respiro porque lo dio todo. Les cuento, por aquí preguntan siempre, siempre lo comento al principio y lo comento al final porque entiendo que la gente por ahí se va sumando a la charla, que todos los talleres son grabados y quedan guardados, alojados siempre y para siempre, es algo que queden desactualizados, ¿no? Porque a veces pasa también con todo lo que es tecnología, que a veces se van desactualizando los temas porque surgen temas nuevos que los tapan, pero todos los talleres quedan alojados dentro de nuestra página de talleres Donwebs, de talleres Donweb, que es talleres.donweb.com. Ahora se los voy a dejar acá en la sección de talleres pasados. Este taller, como hoy es miércoles, nosotros hacemos unas pequeñas ediciones, sacamos algunas partes del principio y final para que no sea tan largo en la grabación y lo vamos a estar subiendo el lunes. Así que estén atentos porque también les va a llegar un correo con el aviso del que el taller ya está subido a la plataforma para que lo puedan revivir y con un enlace que lo van a ver chiquito, pero presten atención al correo que lo van a poder visualizar bien, que dice recurso del ponente y ahí en ese enlace van a encontrar la presentación para que puedan utilizar de soporte. Otra cosa importante es que este taller tiene certificado. Así que lo van a recibir también ahora apenas terminemos el taller, le va a estar llegando el correo. Si no lo ven, vayan a la casilla de spam porque eso se envía desde otro correo, desde otra, es automatizado, entonces por ahí puede ser que le surja que se vaya directamente a esa casilla. Y de paso les cuento que ya están subidos los talleres del mes que viene, así que de julio. Así que ahora no, pero cuando terminemos el taller, ahora no se vayan, pero cuando terminemos el taller pueden ir a chusmear. Creo que con esto estamos. Ahora voy a leer un poquito el chat, pero Santi, si viste algo y querés ir levantando. Sí, ahí la primera consulta, por lo menos la que yo veo, dice si puedo desarrollar más el tema de Canva. Bueno, acá mientras Caro hablaba, simplemente bajé. Acá tenemos una imagen generada con inteligencia artificial. En este caso, yo le pedí que hiciera un auto eléctrico que estuviera conectado a un cargador y a paneles solares, que es el rubro al cual yo me dedico. Y acá básicamente en el tema de descarga puse que lo descargue con un código de inserción. Este código va a ser el mismo mecanismo que mostramos recién con el shortcode. Copias este código, lo insertas en tu web y cada vez que generes algo en este entorno se va a ir actualizando de forma dinámica. Entonces, cuando yo quiero generar cierto contenido para el sitio web que va tomando dinamismo o simplemente lo quiero crear con inteligencia artificial, mediante este código puedo hacer que esto se enlace directamente al sitio y después, fíjense que acá está con la inserción pública, puedo eliminar ese enlace o puedo hacer que directamente se vaya cambiando. Esto quiere decir que el contenido que se vaya generando en este espacio se va a conectar. Acá está un poco más en profundidad lo que yo había comentado de Canva. Paso a la otra pregunta. Cuando mencioné el tema de tener cuidado con los plagins, eso fue un simple consejo. Hoy
hay tantos plugins, de hecho la inteligencia artificial permite desarrollar plugins y ya no pasan por tantas revisiones. Obviamente no van a estar en los repositorios oficiales, pero digo, hasta ese conocimiento ya está. ¿Qué quería mencionar con esto? Que pueden encontrar plugins con nombres muy parecidos. Yo, por ejemplo, trabajé con AI Engine y capaz que está AI Engine versión 1.2 y uno lo ve parecido al nombre, o cree que es, y por ahí no es el plugin que corresponde, y esos plugins cuando no tienen muchas descargas o no están testeados o no tienen muchas actualizaciones, es peligroso porque es el mecanismo por el cual los hackers pueden entrar a nuestro sitio y obviamente hacer desastres. Por eso siempre traten de buscar aquellos que tienen últimas actualizaciones hace poco tiempo. Por ejemplo, un plugin que hace un año o 2 años no se toca, es medio raro. Probablemente esa empresa lo descontinuó o pasó algo. Un plugin que hace un mes no se actualiza y está dentro de los parámetros correctos, una semana. Otro tema, el tema de las descargas. Un plugin con 20 descargas no está tan bueno, uno con 100, 200 puede estar en desarrollo, ahora uno con 1000, 2000, 3000, 10000, 100.000 y la verdad que me da confiabilidad porque tiene muchas reviews de usuarios. Básicamente a eso me refería. Después, para obtener la API de OpenAI es necesario tener la versión paga. No, la obtenés en la versión gratuita. Después, con la versión gratuita, no es tanto lo que te deja consultar de esa API. Por ejemplo, hasta determinados prompts o hasta determinadas preguntas. Ahí si quisieras ampliar las consultas que vas a realizar con esa API, ahí tenés que tener la versión de paga. Pero con la versión más básica de OpenAI, ya la puedes utilizar con consultas, no te diría ilimitadas, pero con una gran cantidad que probablemente es difícil que la agotes en el tiempo que te da. ChatGPT sí puede responder a base del contenido del sitio web. Ahí tendrías que setear que cuando pones esa API, le diga que el mecanismo de respuesta esté en base y le das la proporción del entrenamiento. En este caso sería el sitio web. Lo puedes poner, pero eso lo tenés que setear desde la plataforma. De manera que lo que compartís vía API sea el entrenamiento de ese chat vía plataforma, que también lo puedes sacar por otro lado. Hoy se utilizan muchísimo los bots a través de ChatGPT, que eso ya es otra plataforma que también utiliza el motor de ChatGPT, que a ese bot directamente le decís, con ese motor quiero que me enlaces directamente este sitio web o esta información o este PDF. Una vez que terminas ese bot, lo embebes o lo exteriorizas, por así decirlo, y lo pegas en tu sitio. Entonces ahí tenés un entrenamiento específico con ChatGPT de algo que vos querías mostrar. Pero ahí necesitas otra plataforma si es que no te querés complicar tanto la vida seteando la API de ChatGPT. Pero bueno, de cualquiera de los dos mecanismos podrías hacerlo. Eh, Hola, tengo el plan premium de WordPress, pero no me deja instalar los plugins, pide que subas. Luis, bueno, esto no es una pregunta muy referida al tema, igual la respondemos. Acá hay un pequeño error de concepto. WordPress, en sí el software WordPress no tiene planes, lo que probablemente vos te refieras es a la parte de hosting. De cualquier manera, revisa bien porque el hosting no tiene nada que ver con lo que es la instalación de plugins. Estoy tratando de interpretarla, así te ayudo. No, acá probablemente haya algo de contenido con lo cual te haga cambiar de plan, pero lo que es WordPress no tiene ningún costo en sí mismo, es un software que se instala en un hosting que sí tiene costo, y después lo que es la instalación de plugins tampoco tiene costo, salvo que el plugin sea un plugin premium, que ese sí va a tener costo, pero el resto no te debería interferir la instalación. Los hostings van más que nada en la cantidad de espacio que te dejan, la velocidad y demás, pero en sí mismo una vez que instalar WordPress es muy difícil que no te deje instalar nada por espacio, salvo que sea muy, muy, muy viejo y muy chico, que no creo, no te debería dejar. Yo es lo que te recomiendo que reinstales WordPress, directamente vas al escritorio arriba y hay una parte que dice core de WordPress, reinstalar versión, porque probablemente tengas algún conflicto de archivo para estar viendo eso.